Hola, mi nombre es Ashley Maril Delgado García y junto con mis compañeros Joshua Fernando Ramos García y Alexa Jacqueline Rendón Hinojosa, les presentaremos el tema Lo fijo y lo variable en el emprendimiento mexicano, decisiones de estructura de costos que definen la supervivencia de un nuevo negocio de comida en Tepic. Bueno, a mí me corresponde la parte de introducción, costos y gastos, que es la base para poder entender todo el tema. En este tema forma parte del análisis de los costos empresariales. Esta pues viene siendo una herramienta fundamental para tomar decisiones dentro de cualquier empresa, sin importar su tamaño. Cuando una persona decide emprender, por ejemplo, no sé, abrir una taquería, un puesto de hamburguesas o una pequeña cocina económica en Tepic, normalmente piensa primero en el sabor de la comida o en atraer clientes, pero muchas veces se les olvida analizar los costos y ahí es donde comienzan los problemas. El análisis de costo permite evaluar la eficiencia de los procesos y maximizar las ganancias. Todo negocio necesita entender sus costos para poder planear y producir sin perder dinero. Como dice Samuelson y Nordos, el costo total representa el gasto monetario mínimo necesario para alcanzar un nivel de producción específico. ¿Qué son los costos empresariales? En palabras simples, los costos son todo lo que una empresa paga para poder producir o vender algo. Por ejemplo, si una taquería en Tepic compra carne, tortillas, cilantro, carbón, aceite o refrescos, todos esos son costos porque se usan directamente para preparar los alimentos. Sin embargo, dentro de una empresa no todos los gastos son iguales. Aquí aparecen dos conceptos que se confunden con frecuencia, que vienen siendo los costos y los gastos. Los costos están en contacto directo con el producto o servicio, mientras que los gastos son los que se pagan para que la empresa funcione, aunque no intervengan en la producción. Esta diferencia, pues, es esencial para comprender la rentabilidad del negocio. Diferencia entre costos y gastos. Bien, en muchos negocios pequeños se confunden los costos con los gastos. Por ejemplo, hay emprendedores que piensan que todo lo que gastan es parte del costo del producto, y no es así. Distinguirlos ayuda a saber en qué se invierte el dinero, dónde se puede ahorrar y qué parte realmente genera ingresos. Si no se hace esta distinción, puede parecer que el negocio gana dinero cuando en realidad pues está perdiendo. Pongamos un ejemplo, ¿no? Una cocina económica en Tepic vende 50 comidas al día a 80 pesos. Gana 4,000 pesos diarios, pero gasta 1,800 en insumos, 700 en sueldos, 500 en renta, 200 en gas y luz y 200 en publicidad. Aquí su ganancia real es de solo 600 pesos. Con márgenes tan pequeños, cualquier aumento en los insumos o menos ventas puede dejarla sin utilidad. Tipos de gastos empresariales. Em, Aquí estos gastos se dividen en tres tipos principales, que son los financieros, administrativos, de distribución. Los financieros vienen siendo pagos de crédito o intereses, por ejemplo, si se pidió un préstamo para comprar una freidora. Eran administrativos, pues sueldos del personal que no participan directamente en la producción, como un contador o el propio dueño. Y en distribución, pues son la publicidad, transporte, eventos o repartidores. Todos son necesarios, pero si se controlan pueden reducir drásticamente las utilidades del negocio. El análisis de costos.
es la base de toda decisión empresarial. Esto permite saber cuánto cuesta producir, cuánto se necesita vender para cubrir los costos y qué margen de ganancias queda. Quien conoce sus costos puede definir precios correctos, reducir desperdicios y planificar su crecimiento. Aquí un emprendedor que lleva control puede decidir si le conviene abrir otro punto de venta, invertir en publicidad o cambiar de proveedor. En cambio, quien no lleva control se deja llevar ya sea por la intuición o por la suerte. En resumen, eh, los costos y los gastos son el corazón de la administración de un negocio. Aquí saber analizarlos no es solo una tarea contable, sino pues una estrategia que determina si un negocio sobrevive o no. Y como decimos al final, los negocios no cierran por falta de ideas, sino por una mala gestión de costos. Mi nombre es Joshua y yo les voy a explicar sobre qué son los costos fijos. Pues para empezar tenemos que saber que los costos fijos son las erogaciones monetarias que una empresa debe realizar independientemente de su nivel de producción o de su actividad. Esto quiere decir que, básicamente, en otras palabras, vendas o no vendas, igual tienes que pagarlas. Esto se refiere a que, por ejemplo, un negocio de comida en Tepic, aunque ellos no vendan, tienen que pagar la renta del local, el sueldo del cocinero, por así decirlo, o del administrador, si se paga mensual o quincenalmente, también se tiene que pagar, independientemente que vendan mucho o vendan poco. Otra cosa que también se tiene que pagar pues es el mantenimiento del mobiliario, el equipo de cocina. Estos no cambian aunque el restaurante esté lleno o vacío. Algo importante también es el servicio de internet o de luz, si tiene costo mínimo, claro. Los seguros del establecimiento o entre otras cosas. Como ya dije antes, esto independientemente de si el restaurante esté lleno o vacío o de sus ventas. Por eso también se les llama costos estructurales o también costos indirectos. Esto se refiere a que representan los compromisos financieros básicos que mantienen viva la empresa. Si lo representamos gráficamente, esto sería más como una línea horizontal, ya que esto se mantiene igual sin importar la cantidad de productos elaborados o de productos que se hicieron, pues. También se menciona que en los ejemplos del libro, por ejemplo, se menciona que empresas como Grupo Bimbo mantienen costos fijos un poco altos, ya que la renta de sus plantas, los seguros, la maquinaria y el personal administrativo, aunque produzcan mucho o poco pan, estos siguen siendo los mismos. No suben y no bajan. Como por decir, un negocio de comida aquí en Tepic. Un negocio pequeño podría enfrentarse a problemas parecidos si se renta o sus gastos fijos son demasiado altos para mantener dificultades o para sobrevivir durante los primeros meses. Pero eso es un poco complicado ya que después no es tan conveniente o no es tan fácil bajarlos, ya que no mantienes un cliente constante. Unos datos importantes es que por eso una buena decisión al iniciar en un negocio para mantener bien los costos fijos es tenerlos los más bajos posibles para así después que ya tu empresa, tu negocio vaya a flote, no tengas problemas o no te cause algún inconveniente, vaya. Esto también permite resistir los periodos de baja venta y seguir operando sin endeudarse. Esto quiere decir que en el tiempo que no haya tanta venta o en el tiempo que no sea tan fuerte la venta, no decaiga tu negocio o a lo mejor no te metas en conflictos monetarios al querer pedir préstamos para poder mantener al flote de tu negocio. También es importante considerar que los costos fijos pueden cambiar a largo plazo, siempre y cuando la empresa decida expandirse o invertir en más equipo. Otro dato importante es el corto plazo. Esto puede ser bueno, pero sin embargo es un poco invariable, ya que
es como una balanza, pues está dando y quitando. Para cerrar este punto, los costos fijos son los que garantizan la estabilidad del negocio. Eso también son los que más riesgo representan si no se controlan. Es lo que les explicaba. A lo mejor al no mantenerlos en un nivel bajo un principio puede causar conflictos al querer después intentar bajarlos o para reducir costos y eso puede ser que a lo mejor los clientes no estén satisfechos, el cambio drástico de precios a lo mejor que suben hacen que ya no compren, entonces son muchas cosas que no, preferiblemente mantenerlos bajos desde un principio. Por eso un emprendedor debe evaluar considerablemente antes de lanzar en el mercado. Pues como conclusión, tenemos que repetir que los costos fijos son aquellos gastos que una empresa debe cubrir independientemente si tiene venta o no tiene venta, también independientemente del número de producción que tengan, así como la maquinaria, seguros o sueldos administrativos. En el análisis de estructuras de mercado se observa que los costos fijos influyen directamente en la rentabilidad y en la competitividad en sectores como la manufactura o la tecnología. Estos costos suelen ser elevados a la inversión en infraestructura de desarrollo, mientras que los servicios son más fluyentes gracias a la digitalización. Eh, También una correcta gestión de costos permite a las empresas resistir periodos de baja demanda, que era como lo que yo les explicaba, cuando está un poco baja las ventas o no hay tanto cliente y asimismo planear estrategias a largo plazo. Sin embargo, cuando los costos fijos son demasiado altos, aumenta el riesgo financiero y reduce la capacidad de adaptación ante cambios de mercado. Eh, por último, pues recordar que mantener un equilibrio entre costos fijos y variables es esencial para garantizar la eficiencia y la estabilidad, pero sobre todo la sostenibilidad económica de cualquier empresa. Bueno, yo les voy a hablar sobre los costos variables. Primero que nada, ¿qué son? Los costos variables son lo contrario a los costos fijos, ya que cambian según se produce o se venden más o menos. Es decir, esto aumentan cuando hay más producción o ventas y disminuyen cuando baja la actividad del negocio. A diferencia de los costos fijos que se pagan aunque no haya ventas, los costos variables dependen directamente del funcionamiento diario del negocio. Por eso, pues son considerados más flexibles. Según Martínez Rodríguez, la comprensión de los costos variables es clave para la toma de decisiones operativas, ya que pues nos permite ajustar el gasto de acuerdo con la demanda. Un ejemplo podría ser un negocio de comida en Tepic. Los costos variables más comunes pues podrían ser las materias primas como la carne, tortillas, queso, verduras, aceites, salsas. Otro podría ser el gas o energía eléctrica, que pues es lo que usan pues para cocinar. El empaque o servilletas pues son las que se entregan pues con cada pedido. Y pues la mano de obra directa, pues esta se paga por hora o ya sea por turno. ¿Por qué son importantes los costos variables? Bueno, pues estos más que nada son importantes porque pues nos permiten construir estrategias. Por ejemplo, si un negocio identifica cuáles son sus costos variables, pues estos buscan las formas de reducirlos sin bajar la calidad, como comprar insumos con proveedores locales, esto pues para pagar menos transportes, o comprar mayoreo pues para obtener los mejores precios, controlar porciones para evitar el desperdicio y sobre todo pues usar recetas estandarizadas pues para saber exactamente cuánto cuesta producir cada platillo. La relación entre costos totales, fijos y variables es expresado con una fórmula, que son costos totales es igual a los costos fijos más los costos variables, donde el costo total es la suma de los costos fijos y los costos variables. Este equilibrio pues es muy fundamental para calcular el precio de venta y el punto en el que el negocio deja de tener pérdidas y comienza a tener ganancias.
En Tepic, en un negocio de comida, pues conocer el costo total medio por platillo, pues permite definir los precios competitivos. Por ejemplo, otro podría ser, pues, para un emprendedor en Tepic, esta fórmula, la fórmula no es teoría sin aplicación. Esto quiere decir que es la diferencia entre sobrevivir o cerrar el negocio. Ah, pues podría haber algunas estrategias reales, pues, para controlar los costos variables. Para un negocio pequeño, podría ser llevar un inventario a diario para que no se eche a perder la comida. Otro podría ser negociar con proveedores, que esto podría ser como pedir descuentos por pago puntual, estandarizar recetas, que como lo dije hace un momento, pues así cada platillo siempre cuesta lo mismo. Otro podría ser aprovechar temporadas, usar ingredientes de temporada y así que sean más económicos y planificar compras, que puede ser basada en la demanda real de la semana. Pues estas son algunas estrategias pues para poder controlar esto. Finalmente, pues las empresas que logran controlar sus costos variables y fijos, pues alcanzan un punto óptimo de producción donde se maximiza la eficiencia y la rentabilidad. En un emprendimiento de comida en Tepic, este punto puede alcanzarse cuando el negocio vende justo lo necesario y así puede cubrir todos sus costos y empezar a obtener beneficios. Algún análisis visual sencillo que podría hacer para esto en los costos, si representáramos los costos variables en una gráfica, pues se podría ver una línea inclinada hacia arriba. Mientras más se produce, más dinero se gasta. Y esto pues es muy opuesto a los costos fijos que se mantienen pues muy constantes. Y ya para finalizar pues con la conclusión, se podría decir que conocer y controlar los costos variables pues es una habilidad básica para cualquier emprendedor, ya que pues especialmente en Tepic donde la competencia en el sector de alimentos pues es muy fuerte. Pues no basta con cocinar bien o vender barato. La clave pues más que nada es producir de forma inteligente y rentable. Cuando un negocio entiende cuánto cuesta realmente preparar cada platillo, pues esto puede establecer los precios correctos y así pues se pueden evitar pérdidas y tomar pues mejores decisiones. El análisis de costos no es un lujo para grandes empresas, más que nada es una necesidad para sobrevivir y crecer incluso en negocios pequeños o familiares. Y pues de mi parte sería todo.